Hola chicos, bienvenidos a otra clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a trabajar con series geométricas. Recordemos un poco que la semana pasada trabajamos nosotros con series aritméticas. Recordando algunas cositas de las series aritméticas, pues llegamos a que las series aritméticas son las sumas, ¿cierto? Las sumas de sucesiones aritméticas. Una sumatoria de todas las sucesiones aritméticas, a eso le vamos a llamar una serie aritmética, ¿no? Entonces, la serie geométrica es lo mismo, también es una suma, pero una suma de sucesiones geométricas. Tengamos en cuenta eso, la diferencia. Serie aritmética, suma de sucesiones aritméticas. Serie geométrica, suma de sucesiones geométricas. Entonces, para ello vamos a ir recordando un poquito lo que es una sucesión geométrica. Recordemos que una sucesión geométrica son números en los cuales dos términos consecutivos tienen un cociente en común. ¿Ya, chicos? Tengamos en cuenta eso. Dos términos consecutivos tienen un cociente en común. Profesor, ¿qué significa eso? Que yo a dos de los términos, los voy a dividir. Un ejemplo, digamos, en esta sucesión geométrica que vemos que son 3, 6, 12, 24, 48 y 96, voy a dividir dos términos consecutivos. Obviamente siempre el mayor entre el menor, ¿no? Aquí los términos consecutivos serían el primer término y el segundo término. 6 entre 3, 2. Estoy dividiendo el segundo término entre el primer término. A ver, vamos con estos dos. El 48 sería el 1, 2, 3, 4. El quinto término entre el cuarto término. 48 entre 24, 2. Eso quiere decir de que el cociente de dos términos consecutivos siempre es lo mismo, es constante. Y a ese resultado es la razón geométrica. ¿Ya? Nosotros ya conocemos eso. Razón geométrica, término primero, término segundo, término tercero, cuarto, quinto, hasta el término enésimo, ¿no? Que no sabemos cuál es. Entonces, ya sabiendo eso, una sucesión lo único que sería la suma de todos ellos. Supongamos de que yo lo que quiero es una serie, o sea, una suma de todos esos valores, desde el 3 hasta el 96. Entonces, para ello lo vamos a calcular de dos formas para luego descubrir cuál es la fórmula. Para calcular el valor de la serie geométrica, vamos a multiplicar por la razón. Eso quiere decir que todo este valor lo vamos a multiplicar por 2. Y obviamente si multiplicamos al S por 2 sería 2S. Y si multiplicamos a todos estos valores por 2, 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 24 por 2, 48. 12 por 2, 24. Y ahí está, hasta el 192. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la primera sucesión, la normal. 3, 6, 12, 24, 48, 96. Aquí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar ambos valores. Chicos, vamos a restar ambos valores. Pero para restar ambos valores nos vamos a dar cuenta de una cosa. Miren. Analizando, yo voy a decir, el 6 con el 6 se van, el 12 con el 12 se van, el 24 con el 24 se van, el 48 con el 48 se van, y el 96 con el 96 se van. ¿Qué quedaría? Solamente el 192 menos el 3. 2S menos S me queda 192 menos 3. ¿Y ahora qué hago yo? Nosotros sabemos que 2S menos S es S, ¿no? Y 192 menos 3 lo vamos a escribir de otra forma. ¿Ya? Aquí vamos a sacar un factor común, que es la letra S, y quedaría 2 menos 1. Aquí también vamos a sacar un factor común, que es 3, y quedaría 2 a la 6 menos 1.
Si analizamos estos valores, esta es la respuesta, o sea, la suma, todo esto es la suma. Si analizamos estos dos valores, yo digo que el 3 es el primer término, ¿no? Miren, el primer término. Yo digo que el 2, ¿quién es? La razón, ahí está, la razón. Elevado a la 6, vamos a contar a ver cuántos términos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Elevado a la n, que va a ser la cantidad de términos, menos 1. Nada más. Profesor, ¿pero y eso nada más? No, porque hay que dividirlo entre esto. Recuerden, aquí es S por 2 menos 1. Este 2 menos 1 va a pasar a dividir porque aquí está multiplicando. Y dígame, ¿quién es 2? 2 no sigue siendo la razón. 2 menos 1. Entonces, así hemos podido analizar nuestra formulita. De esta forma. ¿Ya, chicos? Entonces, de esta forma vamos a ir analizando todos los ejercicios y todos tienen que salir. ¿Ya? Ahora, ya sabiendo eso, entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Como podemos observar aquí, aquí tengo una suma normal. Una suma normal. ¿De qué? De una sucesión geométrica, ¿cierto? ¿Por qué? Término 1, término 2, término 3 hasta el término n. Y siempre el cociente entre dos términos consecutivos es constante. Entonces, ¿qué podemos analizar nosotros de esta parte? De que todo esto es una sucesión geométrica. Y que la suma sería una serie geométrica. Ya, nada más. Ahora, nosotros en el primer ejemplo analizamos de que la suma siempre es igual al primer término por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 entre la razón menos 1. Entonces, ¿cómo podemos decir como fórmula general? El primer término por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 entre la razón menos 1. Ahí está. Esa es la fórmula general. Ahora, tenemos dos tipos de sucesiones geométricas. Las sucesiones geométricas finitas y las infinitas. ¿Ya, chicos? Tengamos en cuenta que en las razones geométricas infinitas, la fórmula de la suma siempre será igual al primer término entre 1 menos la razón. Pero para saber que una sucesión geométrica es infinita, nosotros tenemos que saber lo siguiente. El valor absoluto de la razón tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Profesor, ¿y cuál es el valor absoluto? Recordemos que el valor absoluto de un número siempre es solamente ese número, sin el signo, ¿ah? Sin el signo, chicos. Es decir, si fuera un valor absoluto de menos 3, quedaría como 3. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, para no olvidarse. Entonces, en este caso, para que el valor absoluto de la razón sea mayor que 0 y menor que 1, los únicos valores que podría tomar sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, hasta el 0,99999 periódico, ¿cierto? Porque no tendría fin, ¿ya? Entonces, todos esos valores infinitos entre el 0 y el 1 tiene que ser la razón para que nosotros podamos decir de que esta sucesión geométrica no tiene fin y para poder aplicar esta fórmula. Que la suma siempre será igual al primer término entre 1 menos la razón. Ahora, hay otra fórmula que también deben tener en cuenta en estos casos. Si en estos casos les dan todos los valores, no hay problema, pero si no le dan el último valor, tengan en cuenta que el término n en toda sucesión geométrica es igual al primer término
por la razón que en este caso es, bueno, aquí le ponen R, pero en una sucesión geométrica normalmente es Q elevado a la N menos 1. ¿Ya? Recordemos que esta es la fórmula para calcular el término enésimo en una sucesión geométrica. ¿Ya? No nos olvidemos esto. Bueno, habiendo explicado eso, podemos calcular todos los valores y todos los ejercicios, ¿no? Ahora, en el siguiente ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me piden calcular el valor de la siguiente serie y me dan todos estos valores. Ahora, primero tengo que analizar si es una sucesión geométrica. Si lo analizo, va por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, hasta el 512. Perfecto, entonces puedo aplicar la fórmula, ¿no? ¿Qué me dice la fórmula? Término 1 por la razón elevada a la cantidad de términos menos 1 entre la razón menos 1. Profesor, pero me falta la cantidad de términos. Me falta la cantidad de términos aquí. Ya. Tengamos en cuenta una cosa. Para calcular la cantidad de términos en una sucesión geométrica no hay fórmula, chicos. Así que vamos a utilizar esta fórmula. El último término, profesor, 512. Es igual al primer término, profesor. 1 es el primer término. Por la razón. ¿Quién es la razón? 2. Elevado a la cantidad de términos menos 1. O sea, elevado a la n menos 1. ¿Ya? 1 por 2 a la n menos 1 queda... Vamos a ponerlo por aquí. Queda como 2 a la n menos 1. Y para este lado queda 512, ¿no? Chicos, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Transformarlos. 512, ¿quién es, profesor? A ver, si yo me acuerdo, 512 es 2 a la novena. Y eso es igual a 2 a la n menos 1. Profesor, estos dos números son iguales. Ah, si son iguales. Si las bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? También son iguales, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo poner de que n menos 1 es igual a 9. ¿Cuánto vale n, profesor? 10. ¿Ya? Esa es una fórmula para calcular simplemente la cantidad de términos. Ahora borro esto porque ya no es necesario. Y yo digo lo siguiente. Si ya calculé la cantidad de términos, ahora simplemente me falta calcular la suma. Recordemos que la suma es igual al primer término, profesor, 1. ¿Por quién? Por la razón. ¿Elevado a la quién? A la 10, obviamente, ¿no? A la n. Menos 1. Y todo dividido ¿entre quién, profesor? Recordemos, entre la razón menos 1. El 1 por todo esto sigue siendo todo esto, ¿no? Ah, fácil. Profesor, 2 a la 9 es 512. 2 a la 10 sería 512 por 2. Y eso me da 1024, ¿cierto? 1024 menos 1, profesor, 1023. Muy bien, chicos. 2 menos 1, 1. 1023 entre 1, 1023.
Entonces, como hemos podido observar estos ejercicios o este ejercicio en especial, no era tan complicado, ya simplemente había que analizarlo, había que calcular el término, perdón, la cantidad de términos que fue con la fórmula, ¿no? Pero para ello nosotros ya tenemos que recordar siempre todas las fórmulas, debemos tenerlas en nuestra mentecita. Ya no nos olvidemos de ello. Ahora, en el ejercicio número 2, ustedes miran, profesor, pero ¿y este ejercicio cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Se ve muy complicado, ¿cierto? Ya. Miren, aquí no me dice dónde termina, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. No me dicen dónde termina, a qué hora termina. Si va a continuar, no me dice. Entonces, yo puedo asumir de que, profesor, entonces, ¿usted qué es lo que me quiere decir con esto? Que voy a aplicar esta fórmula. ¿No? No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que es infinito, puede que no sea infinito. Tengamos en cuenta, puede que no sea infinito. Tendríamos que comprobar que es infinito primero, ¿no? Pero para ello vamos a realizarlo de otra forma. A todo esto, a todo, lo voy a multiplicar por 2. Entonces, en vez de S, ¿qué quedaría acá? Profesor, quedaría 2S. Parece un 25, ¿no? Pero, a ver, vamos a ponerlo con otro color. Dos. S. ¿Ya? Y obviamente cada uno de estos valores también los vamos a multiplicar por 2, ¿no? ¿Cuánto es 1 por 2, profesor? 2. Muy bien. Más. ¿Cuánto es un medio por 2, profesor? 1. Dígame, ¿cuánto es un cuarto por 2? Un medio, profesor. Más. ¿Cuánto es un octavo por 2? Un cuarto, profesor. Obviamente acá sigue 2, 4, 8. Aquí sigue 16, ¿o no? Ya, ¿cuánto es un 16avo por 2? Un octavo, profesor. Obviamente aquí yo no sé hasta dónde continúa, entonces aquí tampoco. Puntos suspensivos. Infinito le pongo aquí. No sé, puede continuar hasta el infinito, puede que no. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué hago? Profesor, pero yo me he dado cuenta de una cosita. Yo me he dado cuenta de que todo esto, ¿qué es? ¿Es ese? ¿O no? 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más puntos suspensivos. Eso es ese. Ah, miren, entonces yo también me he dado cuenta de otra cosita, profesor. Miren, aquí también hay 1, aquí también hay un medio, un cuarto, un octavo y también hasta el infinito. Profesor, ¿estos dos no son iguales? Sí, entonces todo esto es ese, ¿o no? Ah, miren. Entonces, ¿qué puedo deducir de esto? Yo puedo deducir de que 2S es igual a 2 nada más, pero más todo esto es S, ¿o no? Profesor, el S que está sumando puede pasar a restar. Muy bien. ¿Cuánto vale S? 2. Y ahí está. Y listo, chicos. Simplemente analizando el ejercicio hemos podido resolverlo. ¿Ya? A ver, en el ejercicio número 3, ¿qué me dicen? Calcula el valor de la siguiente serie.
Y la siguiente serie es 2, 6, 18, 54, etcétera, etcétera, etcétera. Si me doy cuenta, aquí la razón es por 3. Analizándolo rapidito, por 3, por 3, por 3, por 3, 10 términos. Recordemos que para la suma no necesito el último término. Solamente necesito el primero, la razón y la cantidad de términos. No necesito nada más. ¿En algún momento necesito el término enésimo? No, chicos. Entonces, les hago la pregunta. ¿Es necesario calcular el último término? No. La suma será igual. Aquí, la suma será igual. Profesor, ¿qué necesito? El primer término. ¿Cuál es el primer término? 2. ¿Qué más necesito? Recuerden, la razón, ¿cierto? 3. Elevado a la cantidad de términos. Profesor, ¿cuántos términos hay? Ah, miren, acá me dice. 10. ¿Menos quién? Menos 1. ¿Y todo dividido entre quién, profesor? Entre 3, que es la razón, menos 1. ¿Ya, chicos? Nada más. No necesitamos nada más. Entonces, para ello, ¿cómo lo vamos a resolver? Tres menos 1, 2. 2 de denominador, 2 de numerador se eliminan. ¿Qué me quedaría? 3 a la décima menos 1. Ya si nosotros deseamos, pues vamos a multiplicar, ¿no? Serían 3, 6 veces. 3, 10 veces, ¿ah? 10 veces tenemos que hacerlo. Y luego, al resultado, restarlo con 1. Al final, utilizando una calculadora, obviamente, me da 59.048. Ese es el resultado de todo este ejercicio, ¿ya? Simplemente operando. Ahora, en el ejercicio número 4, también me piden, calcula la suma. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, que para calcular la suma, ¿qué es lo que debo tener? Debo tener el primer término, debo tener la cantidad de términos, debo tener la razón. Como podemos observar aquí, lo primero que calcularon fue la razón, que se dieron cuenta de que era 3, 3, 3, 3. Luego, ¿qué falta? La cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay acá? No sabemos. ¿Qué han hecho? Lo mismo que yo hice en el primer ejercicio. Utilizar la fórmula, pues chicos. Término enésimo, o sea, el último, es igual a ¿quién? A 3, o sea, el primer término, por la razón elevado a la n menos 1. Nada más. 3 por 3 a la n menos 1 me da 3 a la n nada más, porque recuerden que aquí es 1. A bases iguales, los exponentes se suman. N menos 1 más 1, n nada más, ¿no? 3 a la n. 3 a la n es igual a 729. 3 a la 6 es igual a 729. Por lo tanto, ¿cuántos términos hay? 6. Si ya sabemos la cantidad de términos, aplicamos la fórmula. Primer término, que es 3, multiplicado por la razón, que es 3, elevado a la cantidad de términos, que es 6, menos 1, entre la razón menos 1. 3 a la 6, 729, menos 1, 728, entre 2 por 3. Y todo eso me da 1092. Ya, chicos, el ejercicio 5 se hace de la misma forma, al igual que el ejercicio 6, el ejercicio 7, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ya? Pero para ello, primero voy a trabajar con el ejercicio 6 para que ustedes puedan observar cómo se resuelven también este tipo de ejercicios, ¿ya? A ver, en el ejercicio 6 lo vamos a hacer exactamente igual que en el ejercicio 2, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que todo esto es una razón geométrica. Y dígame, ¿cuál es la razón? Por 2 va así, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. ¿Ya? A mí me piden calcular la suma. ¿Qué es lo que hago? Voy a hacer lo mismo. Multiplicar todo esto por 2, profesor. Todito lo voy a multiplicar por 2. Entonces, ¿cómo quedaría, profesor? Quedaría así. R es igual. ¿Cuánto es 34 por 2, chicos? 68. Más 17 por 2 es 34. Más 8,5 por 2 es 17. Más 4,25 por 2 es 8,5. Más puntos suspensivos. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual vamos a analizar como en el primer ejercicio. Ah, perdón, recordemos que aquí es 2R, ¿ya? Porque hemos multiplicado por 2, obviamente. Ahora, recordemos que R es igual a todo esto. O sea, cada vez que vea todo esto, yo le voy a poner R. 34 más 17 más 8,5 más 4,25 más. Díganme, ¿esto no es lo mismo? Esto también es R, chicos. Si me doy cuenta, son exactamente iguales. Entonces, ¿qué me quedaría? 2R es igual a 68 más R. Obviamente el R pasa a restar, quedaría R nada más. Es igual a 68. ¿Ya? Como podemos observar, chicos, en este ejercicio salía de la siguiente forma. Una forma sencilla, simplemente multiplicamos por 2 y luego vamos buscando todos los valores. ¿Ya? Ahora, en este ejercicio, en el ejercicio 7, también sale de la misma forma. Multiplicamos por 2 y quedaría 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo por aquí chiquitito, ¿ya? Multiplicamos por 2 todos los valores. Entonces, en vez de K, por aquí va a quedar 2K, obviamente, ¿no? Y eso es igual a 1 medio por 2, ¿cuánto es, profesor? 1. Un cuarto por 2 es 1 medio. Recuerden que todo se multiplica por 2, ¿ah? ¿Cuánto es un octavo por 2? Un cuarto, profesor. ¿Cuánto es un 16avo por 2? Un octavo, profesor. Y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando ya tenemos todo contabilizado? Me doy cuenta de esto. ¿Todo esto qué es? Es K. Entonces, cada vez que yo vea todo esto, le puedo escribir K. Y todo esto lo vemos aquí.
con los puntos suspensivos todavía. Entonces todo esto es K. Sin tomar el 1, ¿ah? Entonces yo voy a decir que 2K es igual a 1 más K. El K, ustedes saben que va a pasar a restar. Y K es igual a 1. Analizando nada más los ejercicios, chicos, hemos podido resolver. Y por último, vamos a ver el ejercicio 8. Miren, en este ejercicio tengo lo siguiente. 9 menos 3 más 1 menos 1/3 más 9 más un 27avo. Menos, más. Ya, aquí debería ser menos, ¿ya? Aquí hay que corregirlo. Aquí es menos. Si no, no va a salir. Ahí es menos, ¿ya? Entonces lo tenemos así, ¿ya, chicos? Menos 3 más 1 menos 1/3 más 1 noveno menos un 27avo. Entonces, si yo me doy cuenta, ya, aquí no es por menos 3, ¿ya? Aquí es por 1/3. Por menos 1/3. Así es, ¿ya, chicos? Esta es su razón. Si me doy cuenta, esta es la razón constante. Por menos 1/3, por menos 1/3, por menos 1/3, por menos 1/3, y así va sucesivamente, ¿ya? Esa es la razón constante. Hablamos de la razón constante. Vamos a borrar esto para que lo puedan observar mejor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos? Que la razón, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa con la razón? Como la razón, el valor absoluto de la razón es menor que 1, porque 1/3 es menor que 1, entonces aplicamos la fórmula. ¿Qué me dice? El primer término. ¿Quién es el primer término? 9. Entre 1 menos la razón, pero la razón es 1/3. 1 menos 1/3. ¿Qué será? 1 más 1/3. Entonces, al final, aplicando aspa, 1 por 3, 3, más 1, 4, 4/3. Sabemos que aquí aplicamos extremos y medios, el 3 pasa a multiplicar, queda 27 cuartos. ¿Ya, chicos? Luego en los demás ejercicios se pueden realizar de la misma forma. Ahora, para ello obviamente nosotros hemos tenido que analizar la razón, ¿no? La razón siempre. Primero la razón, ¿ya? Pero también se podría trabajar con este método, ¿ya, chicos? Así como lo hemos analizado. Entonces, cualquiera de los métodos al final sirven para poder solucionar cualquiera de los ejercicios, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.